nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que nos permite el privilegio de compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está con nosotros. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor amado, qué bueno que una vez más podemos venir a tu presencia para darte las gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Qué bueno que tú nos diste el perdón, tu llamamiento santo, tu seguimiento amoroso. Qué bueno que nos concediste la bendición de ser miembro de tu cuerpo, de tu iglesia. Y gracias porque nos concediste la promesa de la vida eterna. Ayúdanos a vivir para ti y a estar siempre dentro del marco de tu santa voluntad. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el salmista dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso la gente no puede entender cómo los creyentes en Jesucristo enfrentamos las diferentes situaciones de la vida con una serenidad y una entereza fuera de lo común. Bueno, la razón es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que la confianza en el Señor, que la fe en el Señor no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y nosotros creemos que de la manera que Dios ha cumplido una gran cantidad de promesas en nosotros, de esa misma forma, gloriosamente, cumplirá todo lo que falta
por cumplir. Qué bueno saber lo que dijo mi hermano apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso consideramos de tanto valor el consejo bíblico de que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cada palabra de las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento y en las grandes experiencias apostólicas, informadas por gentes que, como dice la Biblia, de semejantes pasiones que nosotros, gentes igual que nosotros, en un mundo que siempre ha adversado las cosas de Dios, teniendo que soportar el terrible antagonismo de Satanás, los demonios y las malicias espirituales, y vivir siempre dependiendo sobre todas las cosas del favor de Dios. Porque el reino de las tinieblas lo que quiere es destruirnos. Ese es el trabajo de Satanás, los demonios y las malicias espirituales. Y de la única manera que nosotros podemos mantenernos firmes en la presencia del Señor es creyendo a cada una de sus promesas y permitiéndole al Señor que en el ejercicio mismo de nuestra fe en Él podamos desenvolvernos en sus libertades con alegría de corazón, entendiendo que lo que Dios haga, lo que Dios no haga en nosotros, nosotros no lo vamos a poder hacer. Por eso, creemos a todas las promesas del Señor, porque Dios no tiene límite. Pero por eso mismo, rechazamos totalmente las declaraciones de los vendedores de promesa, de los mercaderes de la fe, de las aves de rapiña, de los comerciantes del Evangelio, de los que venden hasta la sonrisa en medio del pueblo de Dios, porque sabemos perfectamente que las cosas solo van a acontecer positivamente en la medida que Dios quiera que pase. Pero no hay por qué sentirse incómodo, porque la voluntad de Dios será siempre lo mejor para nosotros. Cuando era muy jovencito, alguien con una visión muy elevada, a mí que era un muchacho iniciando en la fe y que empezaba a tener la tragedia de ese lavamiento de cerebro que le da la teología y el concilio a la gente. No recuerdo por qué, pero un hermano muy lleno de Dios me dijo: hermanito Cedeño, usted tiene un problema. Usted está demasiado vivo. Y claro, estaba muy jovencito, no me dolía nada y veía la vida color de rosa. Este hermano, que ya había pasado por muchas vicisitudes
que son propias del paso de la edad en la vida de la gente, se dio cuenta de que realmente había algo que no estaba bien y se le ocurrió decirme que estaba demasiado vivo. Yo quise que me explicara, pero me dijo no, con el tiempo usted lo va a entender, y se quedó ahí. Con el tiempo descubrimos que el creyente que está demasiado activo en los conocimientos humanos y sobre todo en las maquinaciones de las exorbitantes cantidad de interpretaciones de la Biblia que se hacen antojadizamente, y sobre todo la que hace la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar. Esa es la peor, porque esa interpreta, vende e impone a través del concilio. Y cuando todas esas cosas llegan a la vida de cualquiera, aunque realmente desee servirle a Dios, no se puede desenvolver en las libertades del Señor porque tiene un lastre demasiado grande. Es más, el sistema hasta nos enseña que nosotros no podemos alcanzar ciertas cosas porque están muy altas, o no la podemos alcanzar porque están muy profundas, o no la podemos alcanzar porque eso nosotros no lo podemos entender. O sea, es complicarle la vida a los demás. Qué bueno. Aprendí algo de alguien que me dijo en estos días: Dios no es complicado. Y qué bueno poder entender eso. Me bendijo esa expresión. Dios no es complicado. Y nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que dice cómo debe ser cada cosa y que nos permite tener el conocimiento sencillo, práctico, aplicable y comprensible en todo sentido, de que con que hagamos exactamente lo que Dios dice en su palabra, ya no hay por qué complicarse la vida. Alguien nos llama y nos dice, con respeto, sí, nos dice: pastor, sus palabras son muy acertadas algunas veces, pero usted pone la cosa demasiado fácil. Para usted todo es demasiado fácil y no es así. Y se nos ocurrió preguntarle: ¿y para qué usted lo quiere complicado? Por cierto que no encontró cómo decirme, sino que lo pasamos como un chiste. Nos reímos del asunto, pero es la verdad. ¿Para qué complicar lo que Dios nos ha dado gratuitamente, sin ninguna complicación, sin ninguna exigencia previa, sin ningún conocimiento previo, sin ninguna adecuación previa, sino sencillamente nos lo ha dado como el don de su gracia, como la manifestación de su amor para con nosotros de una manera tan diversificada que no podemos ni siquiera contarlo. Pero el diablo, y se oye mal, pero no se puede arreglar de otra manera. No se trata de un demonio ni de una malicia espiritual, no. El mismo diablo pretende cada día complicarnos más la cosa para que nosotros no podamos afirmar nuestros corazones en la gracia del Señor. La Biblia dice que buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que la utilizaron.
hermano amado, hermana amada, usted y yo vamos a ser salvos porque el Señor lo prometió. Y no solo lo prometió, murió por esa causa. Pero Él no se quedó muerto. Él resucitó y antes de irse dijo que iba a volver a buscar a su iglesia. Ojalá que usted y yo estemos dentro del marco de la voluntad de Dios en su iglesia para que nos vayamos con Él. Todo el que quiera complicar la cosa y presentarle a usted o a mí el camino al cielo dentro de un laberinto imposible de salir y dentro de un callejón sin salida, usted puede estar seguro que no está siendo utilizado por Dios. Porque lo menos que Dios quiere es, y no lo ha hecho, porque ni la gente seria hacen eso, darle a otro una palabra para que no la entienda. Porque si Dios hubiera tenido la intención de darnos una palabra para que no la entendiéramos, no nos hubiera dicho nada y nos deja que nos perdamos sencillamente. Pero Satanás, los demonios y las malicias espirituales y el sistema teológico y conciliar es tan diabólico que hasta le habla a la gente de predestinación. Hay los dos extremos. Hay unos que aparentemente son más tolerantes, más benignos, pero hablan de que si uno es salvo como quiera. Eso fue discutido por siglos por hombres sumamente profesionales terminados, sobre todo expertos fabuladores, contradictores a la palabra de Dios. Por siglos se ha dicho eso. En otra palabra, no entendiéndose que sí, la salvación es por gracia, pero usted y yo tenemos una participación en la que decidimos si vamos a ser salvos o no, porque el Señor ha puesto sus condicionamientos. Y es fácil, es sencillo. Yo necesito reconocer mi condición de pecador y necesito hacer una confesión de fe que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Necesito bautizarme y necesito ser instruido en la palabra. Y cuando ya tenga eso, entonces no sentarme a esperar la salvación así por así, no. Dar por gracia lo que por gracia es recibido y hacer exactamente lo mismo. Discipular, bautizar y enseñar con toda libertad y con la seguridad de que ese accionar en Dios, discipular, bautizar y enseñar, no es la franquicia privada de nadie. Eso le corresponde a todo aquel que ha creído en Jesucristo, que ha sido bautizado y que ha sido enseñado en lo que el Señor ordenó, sin complicaciones. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude. Hermanos amados, vamos a leer ahora una porción bíblica de acuerdo al tiempo que tenemos limitado. Si usted tiene su Biblia, puede leer con nosotros en Primera de Juan. Primera de Juan es una carta maravillosa. No es muy extenso, me parece que unos 104 versículos. La escribió un hombre injustamente llamado Juan el teólogo, porque si teología es lo que entendemos, Juan no hizo teología, porque no interpretó nada, sencillamente recibió la visión de Dios y no se la ha dado
gratuitamente. Aparte de que también escribió un evangelio y escribió el libro de Apocalipsis. Ese hermano Juan, catalogado también muy justamente como el apóstol del amor, por esa manera práctica de hablarnos de algo que para nosotros resulta a veces un poco extraño, pero no olvidemos que esa fue la visión que este hombre de Dios recibió para dársela a la iglesia, y que aunque no era un hombre tan dinámico en su lenguaje como el hermano apóstol Pablo, pero lo que dijo es muy cierto y vale la pena que usted y yo conozcamos eso. No sabemos si usted conoce el Evangelio de Juan, tampoco sabemos si usted conoce a primera, segunda y tercera de Juan, pero la verdad es que es maravilloso. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, es algo que debemos agradecer al Señor y aprovecharlo al máximo. Si tiene su Biblia, lea con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano Juan, primera de Juan capítulo 1. Ahora primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos
que estamos en Él. El que dice que está en Él, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no se escribe un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al... Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino por la que la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Hijo y al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros,
Y ustedes no tienen necesidad de que nadie le enseñe. Según la unción misma, les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos apartemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Hermano apóstol Juan, primero de Juan capítulo 2. De inmediato, primera de Juan capítulo 3. Y eso sí que es hermoso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo repito, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo repetimos en conclusión. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermano apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3. Hermanos amados, hermanas queridas, lo único que podemos hacer es recomendarle a usted esta cartita del hermano apóstol Juan, primera de Juan. Solo tiene 5 capítulos y unos 105 versículos me parece. No es muy extensa. Pero la manera en que el hermano habla debe movernos a reflexión y debe hacer que nos preguntemos con honestidad cuál es nuestra verdadera posición en Dios a este respecto. Hay una palabra muy dura que dijo el hermano apóstol Juan al inicio. Él dijo que el que practica el pecado es del diablo. Pero unos versos después dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Hermanos amados, cuando la Biblia habla de eso, no pretendemos de ninguna manera justificar ninguna de nuestras debilidades. Pero la Biblia, lo que Juan se refiere es a esa manera de ser irrespetuoso en la presencia de Dios y convertirnos en reincidentes. El caer en una tentación no debía ser, pero cualquiera puede caer en una tentación. Pero ya cuando el hermano habla sabiamente, dice, el que practica. ¿Usted ha oído un famoso canto que hay? Yo me caigo y tú me levantas. Yo me caigo y tú me levantas. Como que es gracioso. Y en todas las congregaciones del mundo hay gente que tienen esa tendencia. Son como un bombillito de lo que usamos en Navidad. Son intermitentes. Están prendidos ahora y ahorita están apagados. Y se llega a la conclusión de que uno, cuando pregunta por ellos, no sabe con exactitud si le van a decir, ¿está o no está?
Eso es reincidencia. Y eso es sí que es pecado. Porque la gente no se aparta de la fe simplemente para tomarse alguna vacacioncita. No, la gente se aparta de Dios para vivir en las obras de la carne. Por eso es necesario que nosotros entendamos, una cosa es tentación y otra cosa es la práctica del pecado. En este capítulo 3 ya, el verso 17, el hermano Juan nos da una declaración que es un poco comprometedora, porque él dice en el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé a qué distancia estará usted de eso, pero personalmente siempre oro a Dios para que me ayude, no a entenderlo porque todos nosotros lo entendemos, lo difícil es ejecutarlo. ¿Será verdad que yo estaré en la disposición de poner mi vida por usted? ¿Será verdad que usted está en disposición de poner su vida por mí? ¿Será verdad que usted y yo vamos a ser fieles al Señor si nos tocan las persecuciones que tuvo la iglesia en el pasado? Eso hay que analizarlo. Cuando nosotros llegamos al Señor, aquí en nuestro pueblo, Higüey, al que no era católico le decían protestante. Y eso significaba mucho. Y fueron mucha la gente que se convirtieron, que dejaron de ser protestantes, simplemente por la presión que le hacía el pueblo. Y, hermanos amados, no vamos a hacer una evaluación a la ligera y a decir, a sentir, a aprobar y a decir, sí, yo pongo mi vida por la iglesia, yo pongo mi vida por los hermanos. Mejor nos quedamos callados, nos hacemos nuestra autoevaluación y le pedimos a Dios que nos ayude si se presenta un estado de emergencia. Porque si desde ahora, simplemente porque usted canta muy fuerte y a mí no me gusta ese tipo de canto, simplemente porque usted canta muy solemnemente y a mí no me gusta eso, simplemente porque usted se viste de cierta manera y eso yo no lo puedo soportar, simplemente porque usted tiene una santidad agresiva que piensa que si yo me le acerco se va a contaminar, o a viceversa. Yo pienso que usted tiene que ser como una lámina o debe comportarse como alguien que no tiene voluntad para demostrar que tiene comunión o hacer el ridículo. O yo pienso que no debe haber ninguna reglamentación, entren todos y que todo el mundo haga lo que le parezca y que rompan fila y vive el jefe. Cuando esas cosas pasan en usted o en mí, habría que preguntarse, pero si usted no me puede tolerar en una de esas cosas, o yo a usted, ¿cuál es el amor que usted me tiene a mí? ¿Será verdad que usted va a poner su vida por mí? Bueno, mejor que Dios nos ayude. Pero el verso 17, ya para concluir por el tiempo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es algo también para leerlo detenidamente y no opinar muy rápido. Mejor reflexionar sobre el asunto. Debido a que nadie es tan pobre
que no pueda dar algo. La mezquindad no obedece realmente a que tengamos demasiado carencia, porque cuando estamos dispuestos a colaborar con los demás, hasta una sonrisa vale, hasta una aprobación vale, un consejo vale, una demostración de que conocemos la situación del otro. La demostración que dice la Biblia, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Todo eso tiene que ver. Y de todas maneras, en San Mateo 25 está demostrado, léalo, que el mezquino no se salva, que está el hambriento, el sediento, el desnudo, el huérfano y el encarcelado están ahí. Y no es cierto que seamos tan pobres que no podamos dar nada. Lo que sí es cierto es que hay gente que son tan pobres que solamente tienen dinero. Que Dios los ayude. Y hay un detalle muy especial. La Biblia dice que el diezmo sea llevado al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Está demostrado en San Mateo 25 que si yo cierro mi corazón y no comparto el bien de Dios con mi semejante, eso es condenatorio para mí. Pero ¿dónde ponemos el hecho de que se me dé algo para repartirlo y yo no sea solamente mezquino con lo que es mío, sino con lo que me dieron para repartirlo y me lo tome para mí, me adueñe de eso? Digámoslo con claridad, el que recibe el diezmo del Señor tiene el compromiso de compartir eso con el pueblo de Dios, como dice la Biblia. Traerlo al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Eso no es suyo, eso no es mío. Eso es para todo el que vaya a la casa de Dios con necesidad de las cosas materiales que hay ahí. Entonces, si yo tengo un corazón tan fuerte, que no comparto la bendición que Dios me ha dado porque soy mezquino de corazón, pero aparte de eso me han dado algo para que yo lo reparta y me hago dueño de eso. La Biblia dice, cataloga eso como un robo, pero tendríamos que mejor dejar para más o menos catalogarlo porque no encontramos dónde ponerlo. Porque ciertamente, según Malaquías 3:10, 3:8 y 10, el que no diezma le roba a Dios, pero el que recibe el diezmo y se lo coge para él, le roba a Dios y al que diezmó también. Señores, estas son palabras que usted no la oirá muchas veces y no tenemos la intención de ofender a nadie, pero hay que pensar en estas cosas. Si usted tiene bienes de este mundo y no lo comparte, eso es condenatorio. Pero si usted no quiere dar lo suyo, yo no quiero dar lo mío, está bien, pero no hay cómo responderle a Dios el hecho de recibir algo para repartirlo y que lo tome para mí. Porque esa es una mezquindad que no tenemos la palabra para catalogar. De todas maneras, que Dios nos ayude. Les recomendamos a Primera de Juan, es maravilloso. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si Dios quiere, volveremos de nuevo con Biblia pura. Les amo mucho. Hasta mañana. Dios les bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completo, me siento bien seguro.
las manos de Él. No hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Usted sintoniza Bellavisión, el canal de las noticias.